Como pueden imaginar, es casi imposible resumir las contribuciones científicas de investigadores como el Dr. Raga, quien demostró una increíble diversidad de intereses y tocó múltiples temas astronómicos durante su carrera. Además, el Dr. Raga siempre intentó hacer la conexión entre sus argumentos teóricos o simulaciones computacionales con las observaciones. Como resultado, el Dr. Raga alcanzó un entendimiento profundo de los procesos astrofísicos que ocurren en un amplio rango de condiciones y entornos. Quisiera terminar diciendo que una de las cosas que más admiro del Dr. Raga es su generosidad, su gran compromiso y su capacidad para guiar a las nuevas generaciones de astrónomos latinoamericanos, algo que claramente se reflejó en su historia de publicaciones y en las tesis que dirigió a lo largo de su carrera, 18 en total, de las cuales 10 fueron de doctorado. He conocido al Dr. Raga por más de 30 años y tuve el privilegio de trabajar con él en muchos proyectos, así que conozco bien su trabajo. El Dr. Raga no solo es un académico de talla internacional, pero es de hecho el astrofísico teórico más extraordinario que conocí en su generación. Una afirmación que puede ser fácilmente soportada viendo su voluminosa lista de artículos publicados en revistas de primera. El Dr. Raga sobresalió en su trabajo, pues consistentemente relacionaba su trabajo teórico con los estudios observacionales más recientes, lo que quiere decir que su trabajo no era algo esotérico producto de la imaginación, sino algo aplicable directamente al mundo real, y fue tremendamente influyente en guiar el trabajo de astrónomos observacionales como el mío. Las habilidades del Dr. Raga constituyen una inusual combinación de inteligencia, conocimiento y fertilidad intelectual, acoplados a mucha energía y enfoque, lo cual lo coloca entre los mejores científicos de su generación. Su creatividad y productividad nunca me han dejado de sorprender. Buenos días a todos y muchas gracias por darme la posibilidad de decir algo para honorar a la memoria de Alex. Por cierto, no es fácil porque la participación emocional es grande y todavía es muy difícil para mí aceptar que él se fue. Conocí a Alex desde más de 20 años. Lo conocí cuando me fui a México a trabajar en la UNAM, en principio como postdoc y después como investigadora. Alex ha estado para mí un colega, un colaborador, pero aún más que eso, él ha estado un grande amigo y una referencia muy importante en mi vida, que ahora extraño muchísimo. Aún yo me fui de México desde muchos años, mi enlace con Alex se quedó intacto, profundo y sincero durante todo este tiempo. No digo nada nuevo, cuando recuerdo que Alex era un científico excelente y podía permitirse de trabajar sobre todo lo que él quería. La parábola profesional y los resultados obtenidos lo certifican sin algún dudas. Yo empecé a trabajar con él porque su manera de tratar la ciencia era muy fascinante. Por cierto, su competencia era tal que siempre aprendías algo hablando con él, pero prefiero subrayar otras características de Alex. Alex fue de veras un modelo de vida para mí, y un modelo no es nada más alguien que se quiere emular, pero es alguien que te permite de encontrar tu camino, te ayuda a encontrar respuestas en tu vida. Alex nunca te decía lo que hacer, pero hablando con él, tú lo comprendías más fácilmente. Tenía la capacidad de crear un clima de serenidad en el trabajo que raramente yo experimenté en otros contextos profesionales, y era extremadamente humilde, y eso es la calidad de los grandes hombres. No es un caso que él logró formar una generación de jóvenes que en gran parte seguían trabajando con él hasta ahora. Él tenía una ética de vida, ética profesional muy cristalina, transparente y extremadamente sencilla. Él trabajaba nada más sobre lo que le gustaba y lo hacía con las personas que él quería. No le importaba mucho de reconocimiento. En la mayoría de los casos sus colaboradores eran también sus amigos, y si a alguien no le caían bien, no había manera de trabajar con ellos. Poco importa el papel que jugaban o representaban estas personas. Poco diplomático, pero muy, muy sincero y directo. Una de las cosas más importantes que él me aprendí en campo profesional es lo que quiere decir ser un investigador. Parece una cosa banal, pero no lo es para nada. Desafortunadamente nunca dedicó muchas atenciones a su salud y siempre decía que no quería quedarse viejo en esta tierra. Tenía esa idea muy muy clara sobre su futuro. Aún su pasión por la astronomía era muy evidente. Decía que no quería llegar a jubilarse nada más trabajando como científico y quería dedicarse también a sus otras pasiones. Quería comprar un barco y lo hizo, navegar en los océanos y lo hizo, quería escribir novelas para niños y lo hizo.
vivir cerca del agua y se compró una casita en Guatemala. Por cierto, es la única persona que conozco que logró escribir papers científicos en una casita sobre pilotes en el medio de un lago, el Río Dulce, en Guatemala. Era extremadamente generoso, sobre todo con los jóvenes que tenía en grande consideración. Tuve mucha suerte a encontrar a Alex en mi vida y soy muy orgullosa de haber estado su amiga. Por cierto, Alex se fue demasiado joven, pero lo que me alivia un poco el dolor es la conciencia que se fue en la manera que él quería. Espero que estas pocas palabras sirvan a dejar un recuerdo valioso de Alex a todos los que querían a Alex y a su amada hija Micaela, por cierto, la mujer más importante de su vida.